clase con sus profesores. Es una bendición estar nuevamente reunidos en la casa del Señor. ¿Cuántos están decididos a seguir a Cristo? ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? No vuelvo atrás, es la consigna, no volver atrás. Es la determinación, seguir hacia adelante, ¿verdad? Cosas pueden pasar, cosas pueden ocurrir, pero dejar de seguir a Cristo nunca, ¿verdad? Es lo que debemos hacer, es lo que nos conviene hacer, y esa es la voluntad del Padre para nosotros, que no importando las circunstancias adversas o favorables, dejemos de seguir a Cristo nunca, de seguir perseverando en su amor y en su misericordia. Esta tarde yo traigo una voz romántica, pero es porque he estado toda la semana luchando con un poco de infección, creo, en la garganta, pero hoy me siento chévere, me siento bien como para poder darles el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Quiero presentarles a dos personas importantes. El joven que ven ahí en esa foto se llama Tony Núñez. La señora que van a ver en la otra foto, ella se llama Paula Velázquez. Ambos son mis hijos, ambos están sirviendo al Señor, y ellos no tenían ni idea cuando nacieron de que asuntos genéticos de su padre y de su madre iban a seguirlos, iban a estar con ellos. Nadie iba a imaginar, ninguno de mis dos hijos tenía la idea de que Paula, por ejemplo, es una excelente maestra, es una persona que le gusta mucho enseñar y le encanta el pastoreo a las personas. Tony, por su parte, es un hombre muy visionero, muy audaz, muy perseverante. Es un hombre que le encantan los retos. Y esas cosas están en los genes de sus padres. Nos sentimos muy orgullosos, Flor y yo, de nuestros hijos. Pero esto es para decirles a ustedes que no solamente nuestros hijos heredan lo genético, sino también heredan lo cultural de nosotros. Nosotros como hijos heredamos una cultura, heredamos tradiciones, y venimos por la vida practicando esas culturas o esas tradiciones sin prestarles tal vez tanta atención del cómo va a lucir esto que soy hoy en la generación que viene. Mi punto principal de esta tarde es muy importante que usted lo observe. El árbol genealógico determina en quién te convertirás. Ese es mi punto predominante de esta tarde. Tu árbol genealógico determina en quién te convertirás. Y es muy importante que al hacer esta introducción usted también sepa que hay cosas genéticas que no se pueden controlar. Hay cosas genéticas, por ejemplo, si usted ve detenidamente a mi hija, usted va a ver un tremendo parecido entre ella y yo físicamente. Nadie puede decir que es hija del lechero, ¿verdad? Porque si usted la ve, es muy semejante a mis facciones. Pero si usted ve a mi hijo, usted inconfundiblemente va a ver trazos de Flor. Va a ver características del rostro de su madre, y no es por nada, pero es hijo de mami, ¿verdad? No digo que es el consentido de su mamá, tampoco voy a decir públicamente que es el preferido de la mamá, tampoco voy a decir que cualquier cosa que le pase, mamá corre para ver qué pasa. Nada de eso lo voy a decir en público, se queda aquí en privado. Lo que quiero que usted entienda es de que hubo un cambio
en la genética del ser humano por causa del pecado. Hubo un cambio en la genética del ser humano a causa del pecado. Pero de eso me voy a ocupar más adelantito. Abra su Biblia en Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminabad, a Nason a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth y a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Urías, Urías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. ¿Cuántos de ustedes, al encontrarse con las genealogías, no les pasa que no quieren terminar de leerlas? Levante la mano. Y usted dice que es cristiano. Está bien, son cristianos honestos. A todos nos pasa el hecho de que cuando nos encontramos en las genealogías, la tendencia es a no prestarle mucha atención. Y de manera, en el versículo 17, dice que de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Para muchas personas es importante intentar descubrir de dónde vienen. ¿Usted ha escuchado hablar de Ancestry, DNA? Un DNA test kit. ¿Ha oído de este producto? Yo se lo vendo esta tarde con una oferta especial. No estoy vendiendo ningún producto. Esto es un muy usado en el día de hoy por un buen número de personas que están buscando encontrar su origen. Si son latinos, quieren saber qué tan italianos son, o qué tan españoles son, o qué tan franceses son. Si son blancos, están buscando a ver qué tan alemanes son, qué tan noruegos son, ¿verdad? Están buscando a sus ancestros. Están buscando una manera de encontrar. Y hay gente que va a los cementerios y hace viajes largos con tal de encontrar algún link, el eslabón que conecte con su cadena genealógica. Esto es muy importante porque la gran mayoría, tal vez algunos de ustedes han pensado, ¿cuál es mi origen realmente? ¿Cuál es mi raza realmente? Y no es un asunto que yo voy a ayudarlos a descubrir esta tarde, pero sí quiero ayudarlos a encontrar su verdadera genealogía espiritualmente hablando. Es muy importante que usted y yo nos pongamos de acuerdo que tenemos un origen espiritual del cual depende el éxito o el fracaso de nuestra vida en Cristo Jesús. Si no lo entendemos correctamente, lo pasamos por alto. Y hay muchas cosas que se desprenden de un entendimiento correcto. Para eso,
entre una y otra generación se van dejando rasgos que van pasando de unos a otros. Yo me recuerdo cuando yo conocí a mi padre, me sorprendí lo alto que yo era a la par de él. Imagínense, mi padre era más chaparrito que yo, pero era guapo. No, esto es otra cosa, eso ya es otra cosa. Pero me sorprendí cuando conocí a mi abuelo y vi las semejanzas de mis manos con las manos de mi abuelo, el padre de mi padre. Entonces, lo que le estoy diciendo no es para usted un asunto nuevo, es un asunto que usted ya ha escuchado o habrá pensado en algún momento. En Génesis capítulo 5, gracias hija. Génesis capítulo 5, abra su Biblia allí, por favor. Este es el libro de las genealogías, de las generaciones de Adán. Cuando Dios creó al hombre, presta atención a esto que voy a leer yo ahorita. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. El hombre original fue hecho a semejanza de Dios. No dice caricatura de Dios, dice semejanza a Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó hombre cuando fueron creados. Cuando Adán vivió 130 años, engendró un hijo, presta atención a esto, a su imagen y semejanza, y le puso por nombre Set. Los días de Abraham después de engendrar a Set fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Así que todos los días que vivió Adán fueron apenas 930 años. Y escuche esto, y murió. Si usted le prestó atención a la lectura de este versículo, dice esos versículos, en el versículo 2 dice que varón y hembra fueron creados. Versículo 1. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza, a semejanza de Dios. Cuando el hombre, Adán, comienza a reproducir lo que hoy llamamos la raza humana, lo reproduce a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la diferencia entre la imagen de Dios y la imagen de Adán? Si Adán fue creado conforme a la imagen de Dios, ¿en dónde está la variación? ¿Por qué son distintas la naturaleza divina con la naturaleza adánica? La diferencia lo hace la desobediencia de Adán. Lo hace cuando Adán decidió que sería bueno para él seguir el consejo de su esposa, que pensó que era bueno seguir el consejo de Satanás, y acabaron metiéndose en problemas cuando Dios les prohibió. Les dijo: ustedes no pueden comer de este árbol, de este sí pueden comer. Pero vino Satanás y engañó a Eva diciéndole lo que le dijo, y Eva viene y convence a Adán, y Adán, a partir de ese momento, su genética cambia radicalmente para convertirse en la genética adánica, la genética de Adán. Romanos capítulo 5 dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque el pecado estaba en el mundo antes de que se diera la ley. Pero el pecado no se cuenta donde no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó
desde Adán hasta Moisés, aunque sobre aquellos cuyo pecado no era como transgresión de Adán, era del tipo de que había de venir. Como le dije, por tanto, así como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿por quién entró el pecado al mundo? Por Adán. Entonces, la genealogía de la que nosotros procedemos es una genealogía que muere, que tiene como destino la muerte, o sea, la separación de Dios. Por favor, quiero que usted entienda algo que es muy importante. No existe ser humano, no existe una persona en el mundo, ni ha existido, ni va a existir, que nazca con la naturaleza de Dios. Aún en los bellos angelitos que están naciendo esta hora, en este día, esos niños preciosos que recién fueron paridos, vienen con una naturaleza inclinada al pecado. Vienen con una naturaleza que si no se les enseña a honrar a Dios, si no se les enseña a caminar con Dios, su naturaleza de pecado los va a guiar por el resto de sus vidas. Inclusive en la eternidad serán juzgados por esa naturaleza pecaminosa. En los últimos tiempos hemos estado viendo cómo crece el libertinaje entre las personas, cómo todo mundo piensa que no tener límites está correcto. Todo mundo piensa, muchas personas piensan que está bien vivir sin Dios, que está bien sin prestarle atención a conceptos como la santidad, por ejemplo, a la integridad, al desear el bien, el amor, la paz, la concordia. Es como que la gente dice, está bien vivir mal, está bien no vivir con esperanza de un día poder encontrarnos con Dios cara a cara. Pero esa no es nuestra convicción en este ministerio. En este ministerio nuestra convicción es que nosotros somos capaces de poder modificar, transformar esa naturaleza pecaminosa en una naturaleza divina, en una naturaleza en la que podemos vivir en los valores y en los principios de la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo y hecho rema a nuestras vidas en la medida que seguimos buscando al Señor. Cuando dije hecho rema, significa una palabra específica que Dios habla a tu vida. En otras palabras, el pecado lleva a la condenación y la condenación lleva a la muerte. Nunca se le olvide a usted esto, que el pecado lleva a la condenación y que la condenación lleva a la muerte. En los versículos 13 y 14 del libro de Romanos capítulo 5 dice lo siguiente: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se expandió a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque el pecado estaba en el mundo antes de que la ley fuese dada, pero el pecado no se cuenta como cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos cuyo pecado no era como la transgresión de Adán, que era un tipo del que había de venir. He dicho esto dos oportunidades en dos sermones previos en meses pasados. Usted se parece a Cristo en la medida que usted busca a Cristo. Usted va a actuar como Cristo
en la medida que usted busca a Cristo. No es que usted va a ser transformado viniendo a la iglesia o yendo a una reunión de discipulado los días miércoles o los días sábados. Eso le va a ayudar en su crecimiento, pero la verdadera transformación viene de su relación personal con Dios. Viene de su tiempo devocional con Él, de su tiempo de compañerismo con Él a solas. Esto no es un asunto de Pastor Edgar, pero caminamos en la gracia. Gloria a Dios que caminamos en la gracia. Porque imagínense que si camináramos por la ley, ninguno de nosotros merecía estar sentado en una de estas sillas. Porque todos nosotros fracasamos en el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿por qué se nos presenta en el día a día? Se nos presenta un desafío: o vivir en la naturaleza adánica o vivir en la naturaleza de Cristo. En la naturaleza adánica, lo único que podemos esperar es muerte, separación, condenación, infelicidad, problemas, retos, desafíos que no paran. Pareciera que les pagaran para estarnos descomponiendo la paciencia. O poder vivir una vida en paz que no solo nos puede dar Jesús. Nosotros debemos aceptar que es intencional. Fue intencional de parte de Dios Padre enviar a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es intencional de parte de Dios, de parte del Padre, porque Dios sabe que el hombre en su naturaleza natural, en su naturaleza adánica, es incapaz de alcanzar el cielo y mucho menos alcanzar la santidad. Es importante que usted recuerde Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Siga leyendo por favor en Juan capítulo 3. Ahora el versículo, ahorita le digo, Juan capítulo 3. Versículo 16, ya lo leímos, pero el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí se nos presenta no un dilema, sino un hecho determinante. Si usted está aquí en esta sala esta tarde y usted nunca le ha entregado su corazón a Cristo, por las razones que sea, déjeme decirle que el no recibir a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, ya le puso a usted una etiqueta: condenado. Es lo que la Biblia dice. Aquellos que rechazan a Jesús ya están condenados eternamente. ¿Condenados a qué? Condenados a una vida separada totalmente de la relación con Dios. Por eso se vuelve importante que usted reciba al Señor Jesús como su Señor y Salvador, como el Rey absoluto de su vida, como la persona que va a gobernar sus acciones y su manera de pensar, que va a ser Él a quien usted le va a rendir cuentas de una manera consciente y perseverante. El Evangelio
que no predica arrepentimiento, el evangelio que no predica cielo e infierno, no es evangelio. ¿Me está escuchando? El evangelio que solo predica buenas noticias, que se te va a ir bien, que te va a ir bien y que te va a ir bien, no es un evangelio completo. El evangelio completo incluye el hecho de que te des cuenta que en tu naturaleza adánica lo único que mereces es muerte, separación de Dios. Pero en tu naturaleza cristiana, en tu naturaleza divina, lo que tienes, dice Juan capítulo 10, versículo 10, dice que te va a dar vida y vida abundante. En la medida que nosotros aceptamos que es un regalo, fíjese que a mí me encanta esta época de Navidad. A mí me gusta mucho, ahora que he estado un poco enfermo, no he podido salir a las calles, pero le decía a mi esposa ayer, sácame, llévame a abrir la boca por ahí, ¿verdad? Yo quiero ir porque me gusta el clima que hay en las tiendas, me gusta el ambiente, me gusta el jingle bell, o sea, me gusta oír todo eso, lo disfruto mucho. Y más disfruto mi Nochebuena, el día 24, cuando yo tengo en la noche a mi familia al lado mío, cuando podemos hablar del nacimiento de Jesús, cuando le podemos decir a nuestros nietos, de eso se trata esta fiesta. A mí me gusta todo esto, pero unas cosas que yo no puedo evitar decirle es que cuando yo no dejo de pensar, no me puedo imaginar ¿por qué hay tantas personas que su énfasis en Navidad son los regalos y es la fiesta de Navidad? No el verdadero significado que tiene, que es el regalo que Dios Padre nos ha dado al darnos a Jesús como el regalo de la salvación, porque no lo merecíamos, ¿verdad? Como les digo, a mí me encanta el clima de la Navidad, pero también me gusta más cuando yo entiendo y acepto que hay una única razón para esta época, y esa razón es Jesucristo. Si yo fuera usted, le daría un aplauso a Jesús, porque Él es la razón de esta situación. Nosotros tenemos la oportunidad. Quiero que me haga el favor una vez más de ir al libro de Génesis, capítulo 5. Y vivió Adán, versículo 3, 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Antes de eso, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, Dios dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo creó. Yo creo, mis hermanos, que estamos en no porque estamos en las épocas de Navidad, pero aprovechando que estamos en esta época en que nuestro espíritu está más propenso a la fraternidad, está más propenso a la espiritualidad, debemos pensar seriamente en esas dos naturalezas, en la naturaleza de Dios versus la naturaleza adánica, y cómo para nosotros es posible heredar, poder tener una vida en la que se glorifique Dios. Abra su Biblia en Juan capítulo 3. Ahora usted va a leer conmigo versículos 1 en adelante. Había un fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no va a la iglesia no va a ser salvo. Se dio cuenta que lo leí mal, pero lo leí mal a propósito, porque hay muchas personas que piensan que yendo a la iglesia cambian su naturaleza. Antes de esto, voy a leerlo correctamente. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa dejar nuestra naturaleza pecaminosa a un lado y enamorarnos, apasionarnos de Jesús, caminar con Jesús de tal manera que las personas dicen: qué rico es ver a esta persona caminando como camina, viviendo como vive, hablando como habla, sirviendo como sirve. Se nota que Dios está en su vida. En el nuevo nacimiento es indispensable para poder modificar ese DNA de pecado por ese DNA que no tiene pecado. El nuevo nacimiento, de acuerdo a lo que dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 4, Nicodemo le dijo, verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del ruá, R-H-U-O, es una palabra aramea que es para decir espíritu. De cierto digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Está usted viendo, está usted escuchando que es posible modificar el DNA pecaminoso? Le voy a leer Romanos también capítulo 7, porque quiero que usted entienda que no solamente es usted el que tiene la lucha. En Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante dice lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero lo que yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera: no codiciarás. Y usted sigue leyendo hasta encontrarse con el versículo 17, que dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Le voy a leer el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Usted se va a identificar con esto. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago porque quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, hay una lucha entre nosotros, hay una lucha interna entre nosotros que nos lleva a querer practicar el pecado y a no querer caminar en la luz. Dice el versículo 21: así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y la cual me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjese cómo termina el apóstol Pablo ese versículo 24. Dice: miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y con el mismo ímpetu y con la misma energía, él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Nacer de nuevo es la solución y el camino correcto. El camino correcto a esas luchas internas de todo el día es Jesucristo. Es gracias doy a Jesucristo. Fíjese que Jesús, dice la Escritura, que él padeció las mismas tentaciones que el hombre pasó. Una vez que usted ha nacido de nuevo, 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 le dice a usted lo siguiente: por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, he aquí, lo nuevo ha llegado. Hay una transformación, hay una transformación en nuestras vidas, en donde comenzamos a ver la naturaleza adánica distante de nosotros y nosotros más cerca de la naturaleza divina. Comenzamos a ver que las cosas que antes aplaudíamos de pecado, hoy las aborrecemos y no las queremos más. Hoy no nos deleitamos en las cosas carnales que antes vivíamos, hoy las reprochamos, pero nos vemos más cerca de nuestra identidad divina, nos vemos más como Jesús. Al final, ese es el modelo según Efesios capítulo 4 versículo 12, ser llevados a la imagen de Jesucristo. Romanos capítulo 8 versículos 18 a 19 dice: por tanto, así como una transgresión lleva a la condenación a todos los hombres, así también la obra de justicia lleva a la justificación y a la vida de todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno de muchos serán constituidos justos. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de ese regalo que usted en Christmas va a celebrar. El regalo que es Cristo Jesús, el regalo que Dios Padre le ha dado a la humanidad. Pero no se lo ha dado para que usted juegue con su nuevo juguete, sino que usted vea que su vida cristiana, su vida en Cristo Jesús, está atacando la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán, y le está ayudando a vivir más cerca de Dios, pareciéndose cada vez más a Cristo Jesús. Dice la Escritura que hay dos Adáns, que hay dos tipos de Adán. El primer Adán fue Adán, el segundo Adán es Jesús. Dice que el primer Adán fue tentado y fracasó. El último Adán fue tentado y prevaleció. El primer Adán deseaba ser como Dios. El último Adán era en realidad Dios que se hizo hombre. El primer Adán trajo el pecado y la muerte al mundo. El postrer Adán libera del pecado y ofrece la vida eterna. El primer Adán fue tentado y fracasó. El último Adán fue tentado y prevaleció. El primer Adán le dio autoridad a Satanás. El último Adán le quitó la autoridad a Satanás. El primer Adán culpó a su novia. El último Adán tomó la culpa de su novia. El primer Adán
maldijo a la humanidad en un jardín. El último Adán quitó la maldición en un jardín. El primer Adán entró en pecado desde un árbol. El postrer Adán murió en un árbol para liberar a las personas del pecado. El primer Adán se escondió de Dios. El último Adán dio un paso adelante en nuestro nombre. El primer Adán fue maldecido con espinas. El último Adán fue coronado con espinas. Se lo dejé en sus notas para que usted pueda reflexionar en esas dos naturalezas. La naturaleza del primer Adán versus la naturaleza del segundo Adán, que es Cristo Jesús. Permítame comenzar a terminar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 dice: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El postrer Adán, Jesús, se convirtió en un espíritu dador de vida. Mire usted la diferencia entre la genealogía adánica y la genealogía de Jesús. Nosotros todos descendemos de esa herencia de maldición adánica. Pero una vez que nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestra naturaleza es transformada de tal manera que nos volvemos personas más como Jesús. Personas espirituales, personas santas, personas abnegadas a la fe, personas abrazadoras de la fe cristiana en todo lo que eso implica. Aquí traigo una pregunta. Le dije que era para terminar. ¿Has nacido de nuevo? Quienes hayan nacido de nuevo están en ese proceso de santificación. Los que no han nacido de nuevo necesitan recibir a Jesús como Señor y Salvador, como único Redentor, como Rey y como Señor. Necesitan arrepentirse de sus pecados para recibir perdón eterno de esos pecados y esperar que Dios les conceda vida eterna, como es una promesa para aquellos que ya han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Te pregunto esta tarde, ¿has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? Si no lo has recibido y estás aquí y entiendes lo bueno que va a ser para ti cambiar tu naturaleza de pecado por tu naturaleza redimida en Cristo Jesús, yo quiero que levantes tu mano en donde estés. Yo quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que te bendiga. Quiero pedirle a Dios que te perdone. Nunca es tarde para hacer la profesión de fe. Nunca es tarde. Si estás aquí por la primera vez y nunca le has entregado tu vida a Cristo y has pensado, ¿puedo vivir sin Él? Yo te digo, no puedes vivir sin Él. Dios te anhela, Dios desea que tú recibas la salvación en esta tarde. Si estás aquí en esa condición, te pido que levantes una mano y me permitas orar por ti. Pónganse de pie entonces todos en la iglesia. Lester, me acompañas al piano, por favor. Aleluya. Amadísimo Padre, vengo delante de ti en el nombre de Jesús.
Vengo ante ti, Padre, sabiendo que tú eres Dios dador de vida, que eres tú el que regenera, que eres tú el que salva, que eres tú el que transforma. Eres tú, Dios, a quien nosotros alabamos y glorificamos. Te damos gloria, te damos honra y te exaltamos, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, te adoramos, Señor, porque tú mereces gloria y honra, Señor, porque tú mereces toda la adoración, Señor. Presento a todos mis hermanos, Señor, en esta oportunidad para suplicarte que seas tú, Espíritu de Dios, el que les transforme de esa naturaleza pecaminosa adánica a la naturaleza divina que es en Cristo Jesús. Señor, no tenemos que estar buscando cuáles son nuestros ancestros, cuáles son nuestros árboles genealógicos, porque te hemos encontrado a ti, Señor, y sabemos que venimos de un linaje divino, que somos reyes y sacerdotes, pueblo escogido, nación santa. Señor, que hemos sido escogidos para proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios amado, te pido que tú bendigas cada familia aquí representada. Te ruego, Dios, por todas sus necesidades físicas, materiales, espirituales, que tú les proveas, Señor, que no les falte nada, que estas fechas, Señor, de advenimiento que celebramos, Señor, la venida de nuestro Señor Jesús, lejos de traer solamente nostalgia, traigan felicidad y contentamiento, Señor, al pensar en el gran regalo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te suplico, Dios, que bendigas a mis hermanos y que los lleves con bien en esta tarde a lo que ellos vayan a hacer, y que la semana que les espera laboral sea una semana productiva. Yo los bendigo, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor.